Hola, muy buenas noches para todas las personas que poco a poco se van conectando con nosotros. Vamos a dar unos segundos para que comiencen a llegar más personas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la exposición virtual Reinterpretaciones del Paisaje Llanero y vamos a compartir con ustedes el catálogo de la exposición que reúne 10 artistas. De la región de la Orinoquía y que hacen reflexiones precisamente acerca de lo que ellos perciben como el paisaje llanero. ¿Me escuchan? Creo que hay un retorno. Hola, hola. Listo. Es el... ¿Sí? ¿Alguien tiene un retorno ahí ya? Creo que ya. Listo, entonces vamos a esperar unos minuticos más, unos segundos más, mientras que vienen más personas. Sí, ya el retorno se fue. Mientras tanto, pues les invito a compartir en sus redes sociales la transmisión. Vamos a estar hablando de la exposición Reinterpretaciones del Paisaje Llanero. Unos minuticos más y arrancamos. Tengo un retorno ahí todavía. Eso es tuyo, Alejo. Ya creo que está ahí. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a compartir mientras tanto aquí, mientras que más personas van llegando, ya tenemos 8 personas, mientras que van llegando, voy a compartir en algunos grupos de tema de artes plásticas y visuales precisamente acerca de la exposición. Y arrancamos. ¿Les parece? Bueno. Dale, de una. Bueno, entonces arranquemos de una y ahí poco a poco la gente se va conectando. Muy buenas noches para todos, para todas las personas que nos acompañan y que a poco se van conectando. Hoy vamos a tener el lanzamiento del catálogo digital de la exposición Reinterpretaciones del Paisaje Llanero, que fue ganador de la beca En Ruta, que es otorgada por la Fundación Espacio Periférico y el Ministerio de Cultura, y que como muchas actividades culturales y de otro tipo durante el año han estado como en riesgo de realizarse, pero que pues afortunadamente hoy podemos decir que la pudimos hacer gracias a muchas gestiones que se hizo de parte de la Fundación Espacio Periférico y obviamente de los artistas que participaron de la fase de convocatoria y también de la parte curatorial de la exposición. Y pues bueno, hoy vamos a empezar a mostrar el catálogo, pero también les cuento que es una exposición que va a partir de mañana a mostrar todas las, pues hasta el 16 de octubre, las obras de cada artista que hacen parte de la exposición en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Entonces, todas las noches a las 7:45 de mañana hasta el 16 se van a encontrar con las obras de un artista de los que hace parte de la exposición Reinterpretaciones del Paisaje Llanero. Todos los días un artista. Son 10 artistas, entonces vamos a tener 10 días. Y ahorita terminado el Facebook Live, también les voy a compartir el link del catálogo para que lo puedan revisar, para que lo puedan mirar y pues que lo puedan compartir también. Hoy me acompañan algunos de los artistas que hacen parte de la exposición, porque pues vamos a hablar acerca de sus obras y también de las percepciones que ellos mismos tienen del paisaje llanero. Muy buenas noches para Tila, Diani, Pablo, Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues y yo quiero como empezar antes de todo hablando acerca de cómo es que surge esta idea pues de la curaduría del tema del paisaje llanero, y es a partir de una percepción muy personal que tuve el año pasado, que tuve la posibilidad de viajar por carreteras del llano, puntualmente de Casanare y del Meta. Y pues siempre como que en mi mente tenía esa expectativa de la imagen del paisaje llanero exuberante que se encuentra en el imaginario, pues se encontraba en el mío, pero que después me di cuenta que existe en el imaginario de muchas personas, y es como esa imagen exótica con amaneceres y atardeceres espectaculares, donde las riquezas naturales pues son exuberantes, la fauna, la flora, los cuerpos de agua.
y es un escenario donde como que el hombre emerge como un domador de toda esta naturaleza, ¿no? Y a partir de su trabajo diario, pues se concibe como esa persona que domina el llano y que tiene ese referente. Quizá en algunos roces lo piensa uno como la imagen del oeste, como del vaquero del lejano oeste que también doma esas tierras. Entonces era como esa imagen que tenía, y pues obviamente en el transcurso del viaje me doy cuando cuenta de que si bien podían verse algunos visos de lo que se pensaba, pues no es una constante. Y pues obviamente creo que pasa con todas las imágenes que tenemos de muchos lugares del mundo donde tenemos una imagen muy concebida. Y bueno, pues termino mi viaje y pues afortunadamente muy chévere, me encontré con muchos paisajes que sí eran así, pero también me encontré con otros escenarios que distaban mucho de esto. Al regresar a Bogotá, entonces pues, me quedé con la inquietud si yo era como que el que tenía esa imagen, y resulta que no, le preguntaba yo a las personas y precisamente me decía, cuando les preguntaban, ¿y tú qué piensas si yo te pregunto paisaje llanero, tú qué piensas? No, que el ganado, que los chigüiros, que la carne, la mamona, que todo esto. Entonces me doy cuenta que en realidad es un trabajo que se ha hecho muy juiciosamente desde diferentes elementos del folclore. O sea, desde los relatos, los poemas, las coplas, los trajes, los bailes, la gastronomía, la música, los mismos cantos de trabajo, los cantos de vaquería que en el 2017 fueron incluidos en la lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Todos esos elementos del folclore llanero son los que refuerzan esa imagen y que va quedando ahí, va quedando ahí. Entonces, a partir de ahí, pues surge la pregunta y es, ¿qué sucede entonces con esos elementos del paisaje o esos paisajes que se ven en la Orinoquía, pero que no hacen parte de este marco, por decirlo así, estereotipo de la imagen del llanero? Entonces, ahí es donde surge la pregunta para detonar la curaduría, y la propuesta que presenté precisamente quería que las personas que hablaran de estos paisajes fueran artistas que tuvieran una cercanía muy grande con el territorio de la Orinoquía, que hubiesen nacido en la Orinoquía o que hubieran vivido durante mucho tiempo en este territorio o que estuviesen viviendo actualmente en el territorio. Entonces, por eso empezamos a mirar qué artistas tenían elementos que pudieran ajustarse a la temática que veníamos dando. Aquí tenemos a 4 representantes de los 10 que hacen parte de la exposición, y con ellos pues quería comenzar primero dándole las gracias por haber aceptado ser parte de la exposición, porque no fue fácil, porque pues estos temas de las tecnologías nos tocó hacerlo de una forma virtual, porque pues la idea de la beca era hacer una residencia en la Casillas Meta y a partir de ahí hacer una exploración mucho más en el territorio, buscando precisamente en los talleres y en los lugares donde trabajan los artistas. Pero pues nos tocó de esta forma, y pues primero quería agradecerle a los artistas por la paciencia y por la forma que apoyaron este proceso. Y pues bueno, muchas gracias por todo esto. Y quería primero empezarles preguntando precisamente cómo ustedes, como habitantes de esos territorios de la Orinoquía, o que fueron habitantes en algún momento, porque en el caso de Pablo está, y se fue Pablo precisamente, Pablo está en Medellín, pero se fue a estudiar a Medellín. ¿Cómo ustedes conciben ese paisaje llanero? ¿Cómo ustedes mismos ven sus paisajes? Entonces, no sé quién de Diani, Atila o Alejandro que nos pueda empezar a dar luces respecto a cómo ustedes mismos perciben esos territorios. Pues precisamente este año inicié un trabajo de investigación y de reconocer e identificar ese espacio, ese entorno en el cual yo vivo. Así como tú dices, esas imágenes estereotipadas también hacían parte de mi imaginario de lo que es el paisaje llanero. Y había visto los garceros, pero las típicas imágenes que ve uno, y quise tener la experiencia y visité un garcero en época de verano en el cual pude penetrar dentro de él y tener mis propias percepciones, mis sensaciones propias, y no simplemente dejarme llevar por las imágenes que siempre veía. Entonces, pues
sido como el inicio de este proceso de querer identificar el paisaje desde mi propio punto de vista. Ok. ¿Atila? Bueno, yo en realidad yo vivía ahí en el Barzal y pues tenía muy cerca al Parque del Hacha y al Parque del Centro, ¿sí? Y digamos que esa era la identidad de lo que yo tenía de ser villavicense. Después cuando yo me vine a Bogotá, yo sí percibía que la gente tenía otro imaginario de lo que era ser llanero, que distaba mucho de lo que soy yo, o de lo que era yo, de lo que yo había sido hasta la época que fui a la universidad. Sí. Sin embargo, pues a mí también me hechizaba un poco esa identidad que se estaba creando, porque pues finalmente la historia de Villavicencio es una historia que es un poco hechiza, ¿sí? Muy pocas personas han tratado de recuperar todos esos valores culturales y hacer una construcción de lo que podía ser una identidad. Entonces uno se pegaba de la llaneridad, ¿sí? Del vaquero, del paisaje llanero, de la luna, cosas que yo disfruté mucho con los paseos y todas esas cosas, y yo pinté esos paisajes muchas veces, por encargo, pero muchas veces y lo disfruté mucho, ¿sí? Pero pues no lo hacía con ninguna intención, que es muy diferente a lo que estoy tratando de hacer ahora, que es, pues, digamos, ya no hubo esa gente que hiciera ese registro histórico a través de la fotografía, del dibujo, de la escritura en esas épocas, pero estamos nosotros aquí en el presente, tomando el presente y presentándolo como tal como es, desde los movimientos culturales y yo pues desde las técnicas que yo manejo. Seguramente que ahorita nos parece muy convencional, muy normal, pero más adelante esto va a ser un registro de la cultura, del Villavicencio y de la región de hoy. Sí, Pablo, estaba haciendo la pregunta precisamente de cómo ha sido la relación de los artistas precisamente con ese entorno y con ese paisaje llanero. A Pablo le van a sentir un acento paisa, pero Pablo es de mesetas, entonces no se deben confundir. No se deben confundir. No estamos metiendo gato por liebre. Él es de mesetas, pero se fue a estudiar a Medellín. Alejo, ¿cómo están? Pues mira, pues dentro de todo el campo artístico, pues para mí es muy difícil concebir el paisaje llanero que no sea desde la relación con la violencia, ¿cierto? Y es ahí donde yo hago las indagaciones del paisaje llanero como tal, ¿cierto? Busco, no sé, por medio de distintos elementos, pues construir esa relación del territorio del departamento del Llano con la violencia, la memoria, ¿cierto? Y todo a partir de reflexiones que hago desde las experiencias que tuve como niño allá en Mesetas, en Granada, pues que fue muy complejo. Yo también crecí mucho viendo como esos murales típicos de los colegios donde pintaban de una manera como así eh, exuberante, pues las llanuras, los animales, las vacas, todo. Y pues tuve también, y tengo, y tomé como referencia también ese tipo de pinturas para hacer mi trabajo como tal. Pero aún me cuestiono mucho por qué aún se manejan aún ese tipo de referencias plásticas o artísticas para hablar del llano como tal. Si hay mucha tela por cortar yo creo, en ese territorio y estamos en deuda. Yo creo que los artistas estamos en deuda con el llano para tal vez narrar esas historias, porque para mí esa palabra es importante, narrar. Yo creo que hay algo para narrar en nuestro territorio, hay, no sé, yo creo que hay que entregarle a la gente de cierta manera
del interior o de otros lugares pues de Colombia, como que esas realidades que no se, no se vislumbran, o no se ven de cierta forma. Yo creo que hay un trabajo por hacer, hay un trabajo por hacer, y tal vez por eso en mi trabajo ustedes observan los machetes, ¿cierto? Y esa referencia como del paisaje, esa relación que hay entre, es un juego de palabras, pues con una montaña que se llama el indio dormido, el indio acostado, con esos machetes, ¿cierto? Porque de cierta forma somos unos indios dormidos o acostados o apaciguados por algo que nos está ocurriendo. Entonces es como eso, ¿cierto? Para mí es muy difícil plantearme el paisaje llanero de esa forma como tradicional. A pesar que lo tomo como referencia, es muy importante y para de pronto para la construcción de identidad como tal, pero siento que hay que ir más allá, hay que avanzar más, hay que, por medio de los nuevos lenguajes de la plástica, hablar y narrar esas historias que están pendientes, ¿cierto? Pues es como eso. Sí, Pablo dice algo y en ese momento quiero hacer un paréntesis y es precisamente, y aclaro que no siento que haya algo malo en esa imagen del paisaje llanero, No. sino que también siento es que no permite ver mucho más allá de eso. Entonces como que te muestras una parte muy pequeña cuando el paisaje te da un universo mucho más amplio y tú puedes perderte de muchas experiencias muy enriquecedoras que existen en el territorio, pero que tal vez solamente vas ahí. Es como cuando a mí me gusta viajar mucho, y de hecho cuando viajo agarro carretera y arranco. Y evito, si de repente tengo que ir a los sitios donde dice como que, wow, esto toca ir porque sí es el sitio grande para visitar, pero también me gusta ir a visitar los lugares que no están en los mapas turísticos y que ofrecen otro tipo de cosas, porque pues es como la mirada distinta de donde siempre te quieren llevar. Entonces, eso me parece importante. Le estamos dando la bienvenida a Felipe Barragán. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a todos, compañeros. Hola, Felipe. Hola, ¿Qué tal todo? Les estaba... Bien, ¿cómo va todo? Bueno, ya hace un ratito empezamos, pero bueno, no para bolas que estamos charlando sabroso. Y la idea es empezar hablando acerca de cómo los artistas perciben ese territorio, ese paisaje llanero, ese espacio. Entonces ya Atila, Diana, Pablo nos contaron sus percepciones, entonces me gustaría invitar a Alejandro y pues cerramos con Felipe, si les parece. Buenas noches. Bueno, yo creo que de los que estamos ahí en esa muestra soy el más, digamos, el trabajo más representativo, más figurativo, pero es que así como hago mucho ejercicio también conceptual a través del dibujo, la pintura, la abstracción mucho, esos dibujos que tengo allí, digamos, yo consigo el paisaje de una forma contemplativa, ¿no? Desde lo contemplativo, y también lo consigo mucho desde mi entorno. Yo pues vivo en Acacias, conozco gran parte de la Orinoquía, y pues esos dibujos realmente los hice sin ninguna intención, realmente. Llegaron acá a esta curaduría, yo pienso que no por mí, sino por ellos mismos, por lo que son como imagen, porque pues si nos vamos más a trasfondo de la imagen de unos ríos, pues puedo hablar de un discurso muy amplio de eso, pero también a mí lo que me interesa de concebir el paisaje es más la contemplación. Quizás porque vivo en él, sumergido en él, no lo he visto desde afuera, digamos, todo el tiempo acá. Entonces, a veces, digamos, cuando hablamos del llanero o de las personas que habitamos esta Orinoquía, no hablamos de un paisaje, sino de las vivencias del llano. Si tomamos el folclore es, digamos, un ejemplo a eso que yo estoy diciendo. Si ponemos a buscar
y eso lo hacíamos con Alejandro, buscar una canción que hable exactamente del paisaje es complejo, porque el llanero realmente lo que aborda en sus creaciones musicales y literarias y poéticas es más las costumbres y sus vivencias. Y yo creo que mi trabajo últimamente se basa en eso, ¿no? En lo que me rodea, mi entorno, mis vivencias. Y estos ríos, digamos, son ríos que tienen un lenguaje, digamos, que limita mi territorio, como es el río Guayuriba, el río Sarinata, y bueno, pues también tengo ahí una imagen del Camoa que se forma el Meta, pero más que eso también eso me ha llevado a repensar el paisaje, y pues ahorita tengo unos trabajos un poco más sobre el Ariari, ya más conceptuales, y también el nombre, pues que tienen que ver con la cultura guayupe, ¿no? Guayuriba viene de un nombre guayupe, el Ariari, que es Ariari, que significa oro, oro. Entonces es como esa inquietud, digamos, por los ríos. Pero más allá, digamos, estas imágenes que están allí, pues simplemente lo hice como consigo el paisaje de contemplación, simplemente un ejercicio de dibujo en terreno, digamos, al natural, y la otra parte pues lo termina uno aquí en taller, pero es como eso, es algo muy sereno. Yo a veces ya tomé la opción de dibujar y pintar calmadamente sin preocuparme de conceptos, y eso sí hay cosas que investigo y hago con el rigor, pero también hay cosas muy serenas como esto, y pienso que desde ahí es como mi reinterpretación del paisaje. Sí. Bueno, Alejo ya se fue, nos hizo spoiler porque ya nos empezó a hablar precisamente de la obra que hace parte del catálogo, que ya ahorita vamos a verla y vamos a poder completar lo que nos estaba hablando con imágenes, lo que nos estaba hablando Alejandro. Felipe, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo está? Algunas caras ya nos hemos visto en otros entornos, hemos compartido paredes virtuales en otros también. Nada, muchas gracias por la invitación. Pues en términos de paisaje, ¿cómo lo asumo? Y sobre todo el paisaje llanero. En mi caso es un paisaje que además es recuerdo, que es memoria. Yo he vivido el llano intensamente en sus faenas y en sus labores de campo, y he afilado mi peinilla desde muy chiquito, y he limpiado el monte y montado a caballo y he hecho ganaderías con esa transhumancia que ya poco se usa. Y a pesar de la afición por el dibujo y por la fotografía, nunca he dibujado en el llano, ni he sido capaz de llevar mi cámara a estos lugares mientras estoy en el llano, un poco con la misma intención o el mismo modo del que habla Alejandro, y es la observación, la contemplación. Si tú pones el filtro de la cámara delante tuyo, como que se pierde el estar ahí y comienza uno a ver un poco desde afuera ese paisaje. Cuando uno hace parte de él, cuando uno está como involucrado en eso que está sucediendo, hay que vivir la experiencia. Y al regresar a casa o al irme, es cuando en el silencio, en esa añoranza que también está precisamente implícita en el folclore llanero, empieza a surgir ese paisaje y uno a tratar de recrearlo, ¿no? A tratar de recrear la faena, de recrear esa topografía que también es tan nuestra, tan diferente. Cuando uno ve ese monte en el horizonte y resulta que llega al caño y lo supera, y el paisaje como que se renueva, como que se vuelve a recargar y vuelve a ser el mismo, con otro monte más allá. Parece que no hubiera cambiado nada y es como un paso a una nueva dimensión, y llega a ese río y lo pasa y vuelve otra vez a empezar de ceros, otro camino que se renueva. Entonces en ese cambiar además de departamentos, porque son muchos llanos,
El llanero siempre habla del llano en singular, y el que viene de afuera siempre habla de los llanos, y los que vivimos el llano nunca entendemos de qué están hablando, pero luego somos muy conscientes de que el llano del Casanare es uno y el llano del Meta es otro completamente diferente, y lo mismo en Arauca. Y tenemos topografías y tenemos árboles y tenemos faunas incluso muy variadas, ¿no? Entonces el Meta es mucho más plano y se recorre de una manera, el Casanare se inunda y luego tiene los surales, ¿no? Tenemos todos esos elementos tan diversos que hacen un inmenso llano. Yo voy a empezar a darle como ya ingreso a lo que es el catálogo y vamos hablando ahí precisamente de cada una de las piezas. Bueno, aquí vamos, el texto, y empezamos encontrándonos precisamente con una imagen de Jimmy Avendaño, que estaba por ahí, lo invité, si puede ingresar, chévere, de una imagen que él habla, Jimmy dice que transita entre las vías de Casanare y que, digamos que esto fue una de las imágenes que empezaron, la poner así porque no se ve muy bien cuando la amplío, que empezaron a transformar ese paisaje, que empezaron a ser muy recurrentes, que empezaron a ser parte de este nuevo paisaje que se da. Pero también uno pensaría, sí, son la imagen que se está dando desde hace unos años por el mismo tema de la migración de Venezuela, que se está dando. Pero si uno se pone a pensar, puede llegar a ser también una imagen de un desplazamiento de los que hemos tenido referencia en este país, muchas referencias en este país, y que también hacen parte de esos paisajes. Entonces me llamó mucho la atención esta pieza, porque lo que hace precisamente Jimmy es reinterpretar y darle como una mirada más contemporánea a lo que está sucediendo en ese paisaje que a diario transita o que tiene en su ruta continuamente pues esta mirada. Entonces creo que la imagen es bastante eficiente, la verdad. Es una pintura y vamos a pasar a la siguiente, que es de Felipe. Y pues Felipe, háblanos de tu pieza precisamente, de tu obra. Esta pieza, pensando en el llano, pensando en esa línea del horizonte que siempre ha representado el llano, también hablábamos hace un rato con Alejandro de aceptar que el llano es un migrante, ¿no? Que el llanero es un migrante, es alguien que llegó antes, hace poco o hace mucho, pero llegó. El llanero es alguien que se formó en ese territorio mezclando esas lenguas que nombran nuestros ríos y mezclando esos instrumentos que vienen de esa colonia y de esa conquista, o de esa nueva colonia, porque ya llegó en carro, en fin, tiene muchos momentos y tiene una relación, el llano nuestro, muy estrecha con la montaña y las diferentes montañas que se acercan o desde donde también se puede mirar al llano, son muy importantes. No sé si ustedes han llegado de la misma manera al llano, pero yo normalmente viajo por Sogamoso y hay un punto, unas horitas o unos minutos después de un pueblo que se llama Pajarito, en donde por fin se logra ver al fondo esa línea de horizonte y uno siente que ya llegó al llano, pero todavía está en la montaña, ese piedemonte, esa cercanía con el río, con la vega del río, que además es una tierra mucho más fértil que la que está en la sabana, que es mucho más exuberante, mejor producción, yo qué sé. Es como el punto ideal de ese colono que llega y que dice, este es un buen punto para fundar, ¿no? Entonces aquí puedo poner mi topochera, aquí voy a parar mi casita y con dificultades o holgadamente empieza a hacerlo. Me parece que esta imagen representa mucho ese reto que implica el llegar a romper ese paisaje que está intacto y cómo a lo lejos esos colores empiezan a mostrar, quizás con miedo, quizás con peligro,
quizás como un símbolo de desarrollo, yo qué sé, que podemos ver desde muchos aspectos. Esos colores representan como ese avanzar de cultural y social que se acerca, ¿no? También implica desplazamiento, también implica migración, como la que veíamos en la pieza de Jimmy. Esos también son llaneros, ¿no? Representa como ese andar, ese estar creando y modificando el paisaje paso a paso, permanentemente. Y en este caso me interesa también el dibujo inacabado, como todo lo que interviene en un paisaje, y lo he construido un poco de esa manera, en diferentes tiempos, con diferentes recuerdos, con diferentes referentes, y habla también de abandono, ¿no? De esa casa que alguien tuvo que dejar por violencia, y dejar intacta, y dejar sueños, y dejar familia, y salir corriendo, porque eso también nos ha pasado, ¿no? No es solo esa migración del que llega persiguiendo un sueño, sino del que sale también por una pesadilla, ¿no? Hace parte de ese andar permanente de nuestro territorio. Ok, bueno, vamos a seguir ahora precisamente con la obra de Pablo que nos hablaba del indio. Ahora sí, Pablo. Hola, Pablo. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Sí, ¿qué dijiste? Entonces, bueno. No, que aquí estamos precisamente con la obra tuya, con tu pieza. Entonces, No, ahora sí, no la las veo, personas... no la veo en pantalla, no la veo en pantalla. Pero igual. Aquí está. A ver, yo miro. ¿Sí la están viendo las otras personas? Sí, sí, sí. Ok, listo. Dale, si quieres hablar de la obra precisamente, complementar lo que ya venías hablando de la obra precisamente. Sí, claro. Pues mira, este trabajo lo hice, como te estaba diciendo hace rato, tomando como referencia un paisaje, una montaña que se llama el Indio Acostado, que está en el piedemonte llanero. Eso es como la puerta para la serranía de la Macarena. Está al frente de San Juan de Arama, al lado queda Mesetas Meta, pues que es el lugar donde yo nací, en Mesetas como tal. Entonces tomo y parto a partir como de esta montaña para generar como una especie como de nueva narrativa, ¿cierto? Narrativa como del paisaje, o ese paisaje como que tiene implícito un asunto como de violencia, pues que es lo que me interesa a mí como hablar, ¿cierto? El tema de la violencia, de la memoria como tal. Entonces uso los machetes porque casi en todas las piezas que uso en las obras que hago, son elementos como muy simbólicos o cargados de simbolismo en mi vida por experiencias algo complejas. Entonces tomo estos elementos y a partir como de esta experiencia empiezo a crear como una narrativa, ¿cierto? No una narrativa tal vez íntima, que era lo que hacía inicialmente o en el transcurso como de la carrera que hice. Ya es un asunto más como hablando de temas más sociales, de temas más históricos. Entonces, por eso mezclo estos dos elementos, ¿cierto? Machetes, son unos machetes oxidados que se crea un ensamble, una serie donde están generando esta montaña o esta línea de horizonte o este asunto como de silueta de la montaña. ¿Tú tienes ahí la imagen para mostrar? Si quieres, compártemela y ya la pongo. O la comparto. Ahí la voy a poner. Sí, compártela y ya la pongo. Okay. Para que miremos el símil con la montaña, sí, que precisamente estás diciendo. Ok. Listo, sí, aquí está. Entonces, como para que observen ahí un poco. Ahí está. Entonces esta es la montaña que tomo como referencia para crear esa nueva narrativa, ¿cierto? Es un asunto como de crear una metáfora a partir de esta silueta o de esta montaña, ¿cierto? Y que hay un juego de palabras muy interesante ahí, que es como el indio acostado o el indio dormido, ¿cierto?
Entonces es como, bueno, hacer también una crítica, pero también estoy hablando como de una realidad violenta, ¿cierto? No, más allá, porque esta montaña ha sido miles de veces pintada, y ha sido como pintada, pero de una forma muy representativa, ¿cierto? Una vaina como exuberante, pues una cosa. Entonces tomo como referencia esas pinturas que miraba cuando niño en esos colegios, ¿cierto? Pero queriendo tal vez generar otro tipo de relato, ¿cierto? Entonces, que es lo que en realidad como que me interesa. O sea, como te decía al comienzo, para mí es muy difícil ver el, el territorio llanero como algo, pues como de pronto se ve en el interior del país, pues el asunto pues de lo bello, de las vacas, pues el atardecer, el amanecer, porque para mí hay un asunto de violencia implícito, ¿cierto? Hay un asunto pues ahí de problemática social muy complejo que siento que es necesario tratar, siento que es necesario como llevar al público, ¿cierto? Y aparte de eso, me interesa mucho dentro de la escultura, en las instalaciones que hago, es como generar un asunto de tensión con el espectador, un asunto como de tensión estética, pues porque vos estás en la escultura y vos te acercas y hay como cierta impacto visual, pues porque los machetes están en una disposición pues con el filo, ¿cierto? Y tú te puedes acercar y pues como que la gente dice, uy, qué peligro. Eso es algo como que te genera de ese asunto violento, ¿cierto? Está implícito el asunto violento pues ahí en ese tipo de escultura. Entonces, es eso lo que me interesa también un poco, ¿cierto? Pues tal vez pensarnos como seres vulnerados, ¿cierto? O vulnerables. Como de pronto como está en nuestra historia enmarcado, pues porque son muchas las personas que han sufrido por nuestro conflicto y que siento que es necesario tal vez traer a colación de pronto en estos tiempos eh, esas problemáticas. Yo creo que teniendo mucho cuidado en no revictimizar de pronto, ¿cierto? En no quedarse pues uno ahí como en el problema, sino generar un nuevo relato, ¿cierto? Generar un nuevo relato a partir como de la estética o de la plástica como tal. Y eso es lo que hago en este momento como tal en mis trabajos artísticos o en mis obras. A mí me causaba, cuando la vi la primera vez, dije, bueno, pues que ese es el elemento que de por sí es la herramienta de trabajo para la transformación de un escenario o una parcela o un paisaje que va a ser mi terreno, como decía Felipe, cuando llega y dice, bueno, aquí voy a construir mi casa, aquí, pero también es ese elemento que funciona como un arma con la que se ha generado desplazamientos, han generado conflictos y que también contribuyen a esa deformación, si se puede decir. Sí, el paisaje es tan cambiante pues como es la misma naturaleza, como es el mismo ser humano. Entonces, me gustó mucho esa pieza precisamente porque manejaba ese simbolismo que era tan propio. Y bueno, cuando después ya hablamos no era, o sea, era tal cual como tú lo estabas pensando, me parecía perfecto. Tengo personas que están en el chat, digamos que nos están viendo, que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerla. Aquí los artistas están, pues aprovechen que estamos con los artistas y nos pueden hablar mucho más acerca de su trabajo. Entonces, bienvenidas las preguntas. Por acá tenemos a Sandra Liliana, y dice, el paisaje evoluciona y ya no es el mismo. Precisamente lo que estamos diciendo de la transformación continua. Maga Bovea dice, es bonito plasmar nuestra naturaleza y que la juventud conozca el arte. Excelente. Hay unas felicitaciones aquí para el maestro Alejandro Salazar de parte de Díaz Prado. Carlos Ruca, un abrazo fraternal. Carlos, hace rato no veía a Carlos Ruca.
Listo. Jimmy, precisamente el artista de la primera pieza de Los Migrantes, dice, el paisaje en el llano se ha transformado continuamente. El imaginario del paisaje tradicional queda en gran mayoría como resistencia de quienes habitan la región, quienes están inmersos en la cultura y el amor propio por el campo, pero el paisaje ha sido transformado significativamente por varios factores. Sí, es una transformación distinta. El paisaje, y vamos a verlo tal vez en una pieza más adelante, el paisaje se transforma y termina siendo también una pieza o un documento de la misma historia de qué ha pasado en ese lugar. De pronto, en el caso del llano, con todos estos pozos que tienen de petróleo, eso tiene un impacto y da cuenta de cómo ha sido la transformación de este territorio y cómo ha sido tal vez la misma migración de muchas especies. Es una situación que es cambiante y el paisaje pues también nos denota ciertas situaciones sociopolíticas de los territorios. Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente pieza que es del maestro Jair Leal, que tal vez es la que más se asimila a lo que es el paisaje tradicional. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención porque realmente lo que vemos es una composición, es decir, es una imagen que puede parecer muy simple, pero con una serie de trazos en el horizonte, pues termina teniendo una complejidad cromática que es la que nos permite en la mente ya llamar la imagen del paisaje. Entonces me pareció muy interesante cómo el maestro Jair jugaba precisamente con estos elementos para construir estos. Estos paisajes, este rosa no lo vi. Yo supongo que este paisaje rosa tiene que ser de esos atardeceres mucho más en el piedemonte, mucho más al fondo. No sé, alguno de los llaneros que están aquí, artistas que me digan más o menos dónde se puede ver este tipo de lugares. Pues yo sí los he visto por los lados de San Juan de Arama. Sí se puede observar ese tipo de atardeceres. Ok. Acá en Villavicencio también, pero de pronto no es cuestión como del lugar, sino de la época. Sí, De pronto hay como ciertos momentos Ese, en que los podemos. ese paisaje de Yair es más un paisaje por el tema, bueno, de los arreboles, pues lo podemos observar en cualquier parte donde tengamos el horizonte, pero en el tema ahí que él plasma, digamos, de la parte de tierra, concibe un paisaje más desde la serranía. Es un paisaje más de serranía, que tiene que ver más de Gaitán hacia abajo, de Puerto López hacia abajo, como hablabas Alejandro, como hablábamos todos los anteriores, que después de que bajamos del piedemonte llanero, también tenemos llanura, antillanura, serranía y llano. Sí, el llano ya concebido desde horizonte, donde no vemos ni una montaña. Este paisaje, me atrevo a decir que tiene que ver mucho por la serranía, por el tema del prado, ¿no? Del pasto, que no es plano como se semejan unos paisajes verdecitos planos como una cancha de fútbol, sino hay mucho, no sé, me ayudas ahí, ¿cómo se llama esos donde se forma la termita, la hormiga? En Casanares se ve mucho también, en esas llanuras. Las topias. Exacto, entonces me atrevería a decir, o sea, los arreboles sí los podemos observar en donde podamos ver un amanecer aquí, pasando la montaña ya se observa, pero digamos yo pienso que el tema ahí de lo que transmite Yair es como un paisaje más de serranía, ¿no? Más nuestro, digamos, que esa es otra forma, ¿no? Que todo el que lo ve desde afuera lo ve como el llano, pero lo que hablaba anteriormente, tenemos varias formas, nosotros los llaneros, el llano no es igual, el llano de Casanare no es el mismo del Meta, ni del Bichá, ni del Arauca, somos 4 departamentos, pero podemos vivir la misma condición, pero realmente el paisaje es cambiante. Ok. Y aquí, bueno, precisamente juega con la línea de horizonte y lo que decía yo de la fusión cromática que llama a esa imagen. Muchas gracias por el apoyo ahí respecto al país, a la pieza de Yair. Diani, cuéntanos un poco acerca de este verano tropical. Pues esta imagen hace parte de unas
serie de fotografías que la titula de almorzar. Precisamente el título es como lo opuesto a lo que uno observa y hace parte de otras fotografías que fueron tomadas en un momento del año de full verano, hace un día supremamente caluroso acá en Villavicencio. Es un morichal que queda casi que dentro del perímetro urbano. Entonces, digamos que tener la experiencia de estar allá confrontándola con esta imagen parece como si no hubiera sido ni ese día ni en ese sitio, pero es una fotografía. Tiene una manipulación digital con el fin de crear lo que yo quiero que la demás gente vea. Era el momento en que estaba el morichal absolutamente seco, totalmente café, pero en algún momento de la tarde que llovió, se puso un día súper gris, logré esa imagen que está como opuesta a lo que está describiendo el título. Y tenemos la imagen siempre de que un morichal pues tiene mucha agua y se refleja de una manera muy bella, muy romántica, pero en realidad no era así. Entonces lo que quise fue precisamente hablar de cómo las imágenes son creadas, del poder que tenemos para crear las imágenes de acuerdo a los intereses que cada uno tengamos. El interés mío en este caso fue como crear mi propio mundo acerca de esa visita. Igual acá hay un reflejo de esa imagen y se crea esa ilusión de un mundo que en realidad no existe, que creo que es lo que muchas veces enfrentamos hoy en nuestro mundo virtual, donde nos pueden vender cualquier imagen como algo real, pero cuando logramos confrontarlo con la realidad no es así. Para mí es importante buscar precisamente lo que hablábamos con respecto a la identidad, y ya que el paisaje ha venido siendo como esa punta de lanza como identidad del llanero, entonces quise investigar sobre este tema y tratar de lograr algunas imágenes en donde lograra mostrar cuáles eran mis percepciones acerca de estos lugares, que no solo, por ejemplo, en esta imagen, para mí quería crear una imagen relacionada con las culturas indígenas, porque alcanzo como a descubrir dentro de las líneas de mensaje esos espíritus de la naturaleza, y precisamente las culturas indígenas consideran estos lugares como unos sitios sagrados a los que piden permiso a los dioses para poder entrar dentro de ellos. Y realmente son unos sitios mágicos en donde se presenta un ecosistema muy rico y puede sobrevivir las difíciles épocas de lluvia y de verano a través de los tiempos. Entonces, pues básicamente lo que quise fue crear esas imágenes a partir de mis percepciones y mostrar el poder que tenemos los artistas de crear lo que queremos mostrar. Sí, mira qué casual, ahora que tú hablas precisamente de esa creación de paisajes ideales ahorita mismo, y voy a hacer como la cuña, también tengo una exposición que curé de Lucas Gallego que se llama Realidades Sustitutas, que se puede ver, aprovecho y hago la cuña, por la fanpage de Museos UMNG de la Universidad Militar Nueva Granada, que precisamente habla de esas realidades que se construyen a partir de diferentes realidades, que es un poco lo que tú también haces en tu obra. Entonces vale la pena también que si quieres darle una mirada a esos referentes, tienen cosas en común en los trabajos, y me pareció como oportuno poder que se puedan enlazar y hablar para expandir también esos conceptos. Diani, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Ok. Aquí otra pieza, pero supongo que la mostraremos más adelante, ¿no? Sí, no, esa pieza al fin no quedó.
no la puse. Exacto, lamento decirlo hacia el aire. Hace parte de la curaduría precisamente seleccionar las piezas y construir a partir de las piezas seleccionadas un relato. Entonces, esa se me salió un poquito de lo que quería. Sin embargo, pues también me parecía un poco interesante. Aquí voy a ir con una obra, una pieza que hace Carolina Revelo, que es precisamente, yo no conocía a estos monos hasta el año pasado, que tuve la oportunidad de estar en la feria Sokai, que hicieron en Villavicencio, y yo no sabía que era Sokai. Entonces, cuando llegué allá, Alejandro me comentaba que Sokai era precisamente esta especie de monos que son de la región. Entonces, aquí lo que hace Carolina es construir a partir de una familia de esta especie, que es una especie que, si mal no estoy, está siendo desplazada, está en peligro de extinción, ¿cierto, Leo? Es una especie endémica Sí. y debido al avance pues, de la ciudad sobre todos los territorios que además son humedales que se supone que están protegidos, entonces se han visto desplazados y se han visto desconectados, porque se han desconectado, se movían, entonces cada vez los terrenos en los que pueden habitar son más pequeños. Sí. Y además es una especie endémica de acá de Villavicencio. Solamente se encuentra acá. Exacto. Entonces también me pareció interesante también ver que siempre existe una preocupación también de los artistas, y esto sí es importante porque en todas las convocatorias que yo he hecho siempre hay una preocupación constante por la naturaleza, por no, el trabajo mismo del artista siempre está preocupado por ciertos temas y ciertas situaciones, pero la naturaleza es una constante, siempre hay una preocupación constante con esto, de los animales, de las protecciones de los humedales, de los cuerpos de agua, de todos estos escenarios. Entonces aquí tenemos la familia Sokai, precisamente de Carolina Revelo. Vamos a pasar a la de Daniela Carreño, que es la pieza que yo recuerdo que cuando iba de Acacias a San Martín veía estas llamas, ¿cómo se llaman? Discúlpeme la ignorancia, que son de la extracción de petróleo. Esos son los gases, ¿no? Sí, en general aquí en Chichimene, pues Acacias es el segundo productor de petróleo del país. Y esa es una de las llamas más antiguas, digamos, donde queman el gas. Entonces hay una crítica allí también. Acacias debería tener gas gratis, pero ellos prefieren quemarlo las 24 horas, los 35, 65 días del año está prendida esa llama. Y es para, digamos, para el desfogue, y pues la candela lo que hace es pues ya acabar, digamos, con el gas para que pues, el olor y bueno, no salga a la atmósfera. Entonces es como eso, ¿no? Esas llamas que tú ves cuando hay son de ese pozo de San Isidro de Chichimene, está ubicado ese pozo. Es aquí en una vereda de sitio de Acacias, a 10 minutos. Ok. Entonces aquí tenemos de Apiay, creo que hay otro. Aquí en el Meta hay como 2, 3 desfogues de esos. Ok, más hacia Apiay, es más hacia abajo, hacia Puerto López. Ah, hacia Puerto López, sí, es por la otra salida. Ya, listo. Entonces aquí tenemos un saludo a la bandera, precisamente esa llama, transformadores de paisaje de la extracción minera, y también hay una mirada a todo este tema precolombino, ¿no? Como esa transformación que se está haciendo. Hasta donde llovió hubo barro. ¿Qué quiere decir eso en el llano, Alejo? Pues es un dicho para nosotros, no sé, así como el costeño que dice ajá, pero bueno, hasta donde llovió hubo barro. Se aplica para todo. No, pues sí, no, pues no sé, Felipe, pero es un dicho que es muy, bueno, de los criollos, de los folcloristas, uno a veces lo dice, hasta donde llovió barro, es como, bueno, hasta aquí yo llegué, ya, hasta aquí fue. Entonces, hasta aquí llegó la cosa. Es como eso, ¿no? Que fue.
Lo que fue, exacto, mejor traducido. Entonces, hasta donde llovió hubo barro. Eso es un dicho muy, muy llanero, muy nuestro. Entonces pienso que esa obra que está mostrando ahí tiene que ver con eso. Bueno, como una crítica también social. Aquí también por todos esos hallazgos, digamos, o perforaciones petroleras han encontrado pues todas estas piezas guayupe. Dicen que hace poco encontraron unas que al parecer va a cambiar la historia del país, que son más antiguas que la muisca. Entonces, pues todo eso es como el deterioro, yo siento esa obra como el deterioro, digamos, de nuestro paisaje, ¿no? Entonces, como hasta donde llovió hubo barro, más lo que fue aquí con esta llama y lo que sucede en torno a todos los hidrocarburos, aquí en la Orinoquía. Ok, listo. Sigamos con, bueno, precisamente Alejandro Salazar, perdón. Alejandro nos habla, aquí tenemos unas dos piezas que son de los ríos, que tiene una serie de ríos a mí me gusta mucho lo que hace Alejandro desde el dibujo con los ríos, además que todos estos ríos son muy importantes en la región, ¿no? Y no son pequeños. Entonces era un poco lo que empezaba hablando Alejandro al principio de la charla, pero pues me gustaría que complementaras un poco ahora ya con el apoyo visual que tenemos. Sí, no, pues estos dibujos nacieron en la cuarentena. Yo llevaba mucho tiempo sin dibujar, como 15, mucho tiempo. Lo hacía desde el grabado, ¿no? Me gusta mucho el grabado, pero no es igual, el dibujo de grabado es distinto. Esto nace en la cuarentena como un ejercicio realmente de memoria. Empecé también como a indagar, ¿no? Como eso, como es el paisaje de contemplación, como yo mismo hacer una retrospección. Bueno, nosotros aquí en el llano, como los habitantes, lo fácil es ir los domingos a Río, el sábado, simplemente un lunes nos vamos para Río a echar baño, pero en la cuarentena, digamos, cuando lo hacíamos, a veces vamos al río y no, qué pereza, ¿sí? Qué jartera ya uno ir al río, porque pues me crié todo el tiempo en el río, todos los días dentro de los ríos. Entonces ya hoy en día que me invitaran un domingo o un sábado vamos arriba, ay, qué pereza, pero en la cuarentena surge eso, ¿no? Como que la añorancia, uy, vea, lo que no quería me está haciendo falta. Entonces desde ahí empiezo a conseguir el paisaje y los ríos. Realmente no hay una pretensión ahí teórica ni una pretensión, digamos, conceptual, nada, simplemente abordo como esos ríos que frecuento, que me rodean, porque también hace parte como de mi memoria infantil, de juvenil, y simplemente voy a los lugares, voy allí, yo en muchas ocasiones los dibujo ahí directamente, en otras pues por el clima tan variante hago la fotografía, hago unos pequeños bocetos, o simplemente me estoy ahí un rato, el simple hecho de contemplar lo que hablaba Felipe, ya se carga una energía y pues fueron unas piecitas que fueron interesantes y eso me dio pie para un trabajo ahorita más serio, más conceptual, que tiene que ver con el ariari y las inundaciones, que tiene que ver con la palabra ariari, de lo que les hablaba anteriormente, de que significaba en lengua guayupe oro oro, y el ariari pues tiene el nombre guayupe, pero también ese ariari, todas las para todos sabemos que es que el 80% de la despensa agrícola de Colombia viene del Ariari, ¿no? Del interior, del centro del país, la mayoría es del Ariari, pero si vemos a esos agricultores, el Ariari se vive llevando los cultivos cada nada, se lleva la vía, bueno, entonces de ahí me surgió otras imágenes que no están aquí, que surgieron, que inclusive fueron presentadas ahorita para el regional, pero nace de esto, de como esos dibujos de los ríos, así sencillo. Este es el Ariari, el que están viendo ahí del puente 9 del Ariari, que es un río que fue navegable, en su época fue uno de los ríos, este puente es el nuevo, pero el primer puente fue uno de los puentes más largos de Colombia, después de Pumarejo en Barranquilla, ¿no? Sobre el Magdalena. Este ya es el nuevo porque el antiguo se cayó, este ya quedó más corto. Ok. Aquí tengo otra pieza también de la serie de Alejandro y se llama precisamente De Baldíos. Sí, es una serie de que he reinterpretado, digamos, con
con el paisaje habitado, ¿no? Y el paisaje no habitado o los baldíos, que a veces hay lotes entre la ciudad misma que derrumban, tumban, y son paisajes que son cambiantes. Entonces yo también concibo, esto sí concibo el paisaje como, digamos, son cambiantes porque, y son habitados, algunos no, pero se van transformando con el tiempo y eso también va generando una memoria individual y colectiva en los habitantes de este sector y del municipio, porque este paisaje quizás en unos años más adelante ya no esté, o quizás este lote que está acá ya no exista. Entonces tengo una serie de óleos. Este paisaje por lo general sí fue pintado allá, al natural, digamos, en el sitio, y son paisajes así como desde los baldíos, digamos, lotes. A veces ahí tengo una serie de lotes incrustados dentro del urbano, ¿no? Como que va lo urbano, lo moderno, pero en la mitad hay un lote que no han construido o que derribaron y queda ahí como esas memorias, ¿no? Entonces, este pertenece a una memoria de esas y se llama paisaje habitado. Ok. Sí, me interesaba ver esto porque mucha gente cree que esto solo se ve de donde ellos vienen. Sí, si vienes de Bogotá, yo pensé que eso se veía solo acá en Bogotá. O si vienes de Medellín, yo pensé que no, son realidades de muchos lugares, de todos los lugares, yo creo, que son los terrenos ahí baldíos que empiezan a crecer y cuando menos piensas tienes un barrio o tienes un edificio ahí grande, sí, entonces, porque obedecen a otros intereses ya más económicos. Frecuento ir, ¿no? Yo frecuento ir a esos lugares nuevamente a ver qué ha sucedido y la misma naturaleza cambia, los árboles ya son iguales, a veces ya cambian pintura las fachadas, entonces es interesante ese ejercicio de observación, ¿no? Sí, de hecho yo ahorita hace poco fui a Suba, yo crecí en el barrio Suba, Rincón en Bogotá, y desde hace 2-3 años están construyendo una avenida, están ampliándola, y pues muchas de esas casas donde uno estuvo caminando de pelado por ahí, ya están tumbadas, no existen, o simplemente se ve como la pared y tú ves que está como la pintura que tenía esa casa adentro, o la forma, los visos de las escaleras, ese tipo de escenarios así que transforman y que tienen un misterio y tienen a la misma vez no sé, es como también esa actitud boyerista de ver esos espacios y qué pasó ahí, entonces, y esos interiores. Entonces me parece muy pertinente esta porque era un escenario que tal vez pensábamos que solamente se limitaba a donde uno es. Tengo la obra del maestro Edgar Parrado, esta puntualmente que es preciso La vida Cristo Rey. La vida Cristo Rey, que tengo entendido que me contaba el maestro que en su momento era solamente la vía de Cristo Rey. Ahora creo que hay 2 entradas, puedes subir por un lado y sales por el otro lado por el centro, ¿no? O puedes subir por cualquiera de los lugares de la montaña. Entonces decía el maestro Parrado, esta es una imagen que él remonta a los años, a mitad del siglo, 1950, y decía que le causaba curiosidad ver cómo se asemejaban a las favelas de Brasil. Entonces él veía como esos paralelos y hace este trabajo en plumilla. De esta serie escogí solamente 2 piezas, pero el maestro Parrado en realidad tiene una serie muy interesante que es esa reconstrucción de paisaje ya más urbano, de Villavicencio, que es de esos lugares que son icónicos y que cuentan una historia y que tienen una historia, digo yo, pero tienen cualquier cantidad de historias ahí. Entonces aquí el maestro Parrado precisamente nos muestra esta imagen de lo que era el Cerro Cristo Rey en la década de mediados de siglo. Y tiene esta otra pieza que me encanta, que es el balcón de Guatiquía, y el maestro me cuenta, espérate, es que no, bueno, me va a tocar dejarlo así, que esa es como un escenario muy importante porque era como donde ya bajabas para coger y me corrigen si estoy diciendo algo que no es, donde cogían en su momento, a mediados del siglo pasado, la canoa que los llevaba hacia el otro lado del río Guatiquía, que se llama, ¿cómo se llama el otro lado? ¿Dónde está el aeropuerto? Vanguardia. Vanguardia, correcto. Entonces decía que era un lugar de tránsito, de mucho tránsito, pero que también en la época de la violencia era el lugar, el trocadero donde
tiraban los cuerpos de las personas que mataban en esta época de violencia bipartidista. Entonces me parece muy chévere, muy buena, muy interesante la obra del maestro Edgar Parrado, porque creo que a través de esta serie que él tiene se puede dar un muy buen recorrido por la memoria de Villavicencio a través de su obra. Y creo que el maestro Parrado tuvo una exposición el año pasado con el maestro Atila, ¿cierto? Sí, sí, para los 179 años de Villavicencio. Es correcto. Entonces, digamos que ya, si nos damos cuenta, aquí ya estamos pasando de las partes rurales y nos estamos metiendo más a los paisajes urbanos, que también son muy interesantes. Y bueno, eso es a grosso modo lo que quiere contar el maestro Parrado. Si quieren averiguar más de la obra de él, chévere que lo investiguen porque hay una buena porción de la historia de Villavicencio en su obra. Y tiene una obra aquí que dista mucho de lo que veíamos ahorita, pero que me parecía muy importante porque, bueno, esto es un poco más pop, pero es el escenario rural y el escenario, el paisaje urbano, y cómo también la relación que tienen las profesiones o las actividades que se desarrollan con el contexto del paisaje, ¿no? Entonces, aquí vemos el cestero trabajando en un lugar tal vez más rural y el señor de la construcción, el ruso que llamamos, en un contexto más urbano, que también habla de una transformación de lo rural y cómo se van tomando estos espacios y se va construyendo barrios, ciudades, y es un poco también como lo que hablamos con la obra de Alejandro de los terrenos baldíos, cómo se va transformando el territorio a través pues, de la mano del hombre y sus asentamientos. Y llegamos a la obra del maestro Atila, que me asustó porque se me fue en un momento la señal y yo, mira, pues nos quedamos sin el maestro Atila cuando ya vamos a llegar, pero que afortunadamente ya llegó para contarnos acerca de su obra, que tiene elementos muy, muy, muy interesantes de lo que es el Villavicencio. Tal vez el Villavicencio donde más se encuentra la gente, esos puntos donde se encuentran, donde suceden muchas cosas. Pero pues, maestro Atila, cuéntenos usted de su obra. Esos son los lugares representativos de Villavicencio y esa es la catedral del Parque Central, que queda enfrente de la Plaza de los Libertadores, pues que es la zona central de Villavicencio. Y digamos que para todos los que somos de Villavicencio, pues es como un icono. Es igual en Villavicencio no es que haya mucha arquitectura, no es que haya lugares muy destacados, y esto resulta siendo pues lo más distintivo hasta el momento de la ciudad. Pero yo cuando lo buscaba, cuando lo quería ver, no lo veía muy representado. Tal vez uno encontraba fotos del maestro Herrera, un fotógrafo, y bueno, yo no conocía los dibujos del maestro Edgar Parrado, pero mi papá también es dibujante y él había hecho unos dibujos en plumilla en 1985 y yo pensé que iba a encontrar mucho de esto ya después de todo ese tiempo transcurrido y no. Pues lo mío es más la acuarela y el óleo y yo dije pues yo quiero hacer ese trabajo, pues yo soy de Villavicencio y esos espacios que yo representé ahí eran espacios que yo visitaba de niño, aunque de niño eran bastante diferentes. O sea, ahí en ese parque habían zonas verdes donde alquilaban cuentos de Periquita y de Calimán y del fantasma. Uno se sentaba a leer. Pero pues esos registros fotográficos, yo no sé si existan de pronto en los álbumes familiares de alguien, pero no hay mucho de esa fotografía y no hay mucho de esos registros. Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo, este es el presente. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, de los parques, que los parques tienen mucha vida. Y durante el transcurso de un mismo día va teniendo muchos ambientes diferentes, va teniendo unos personajes diferentes con unas dinámicas diferentes. Y como captar algo de eso y plasmarlo en una acuarela me parecía un buen ejercicio. O sea, no es algo nuevo el paisaje urbano porque
pues uno ve que ya hay otras ciudades donde trabaja mucho la acuarela y hacen sus representaciones. Y yo dije, pues Villavicencio también puede tener esa versión y lo puedo hacer yo. Pero a mí me llama mucho la atención pues la vida que le da la gente a los espacios. Sí, pues ya no es que haya mucha arquitectura, sí, arquitectura destacable, pero ahí está la gente, digamos que ahí está Villavicencio, y yo siento que ese era el ejercicio. Entonces, pues yo iba con mi cámara fotográfica, me plasmaba en un lugar y tomaba cualquier cantidad de fotos hasta que encontrara una que yo decía, bueno, aquí hay como algo, y lo pasaba pues a la acuarela, no como al aire libre, porque pues, es que Villavicencio, por ese mismo movimiento, tampoco se presta para que uno se pare ahí demasiado tiempo. Sí, la luz cambia demasiado rápido en Villavicencio, demasiado rápido como para uno, aun cuando es con acuarela. Entonces tocaría hacer muchos apuntes en acuarela y después ir a tratar de plasmarlos en una hoja de papel. Sí, y lo complejo que es el manejo de la acuarela, y precisamente en esta pieza me llamó mucho la atención, y esta fue la última que incluimos, ¿cierto, maestro? Sí, me llamó mucho la atención el manejo de la luz, porque es a contraluz, cuando normalmente se trata de evitar eso precisamente, pero el manejo de la luz me parece que está muy bien logrado. Y la acuarela para mí, pues no sé, yo no soy artista, pero creo que es de las técnicas que tienen una complejidad por su manejo, precisamente. El contraluz le daba el espacio para las difuminaciones que son típicas de la acuarela. La acuarela, pues, como ya los maestros saben, uno no puede corregir como en el óleo, entonces un trazo que quedó mal. Sin embargo, a veces esos trazos que le quedan a uno mal terminan dándole expresión al dibujo. Es correcto. Y aquí tengo de la Plaza Libertadores. Sí, ahí ese movimiento, eso es como en un día festivo. Una foto que yo hice, las primeras acuarelas que yo hice de Villavicencio, pues todas las dinámicas de la gente en el mismo parque, todos están en un cuento diferente. Sí. Y bueno, yo traía la influencia de mi papá, que es dibujante, y a él le interesaba más la arquitectura, pero yo le he dado más preponderancia a los personajes que hacen parte de esa arquitectura. Entonces se me vuelve como un escenario donde pasan cosas. Entonces uno se va por los personajes y uno puede hacerse un cuento, una narración de lo que está transcurriendo allí en cada pedacito de ese parque. Y sí, bueno, eso va quedando de todos modos como un registro de lo que es el Villavicencio actual. Sí, me quería precisamente juntar al final la obra del maestro Parrado con la tuya, porque creía que había un diálogo ahí, no solamente desde lo que pasa en la urbe, sino de cómo contar dos momentos de la historia de un mismo lugar y cómo ese paisaje va transformándose y va cambiando. Y precisamente, pues en algún momento cuando vi esta, le decía a mi esposa que las mismas actividades económicas que se desarrollan en los parques van cambiando también y van evolucionando, porque pues obviamente, por ejemplo, ahora uno encuentra en casi todos los parques el de las moticos para que los niños se suban. Eso no existía hace muchos tiempos, y cómo eso va cambiando a medida que los periodos de tiempo van evolucionando. En ese momento su merced evocaba o nombraba que había un alquiler de revistas de Mandrake, de Arandú, ¿sí? que uno dice, yo creo que algunas de las personas que estaban ahí conectadas no saben quién es Mandrake, por ejemplo. Entonces, no, es que yo tengo 50 años. Calimán, por ejemplo. Entonces eso pasó cuando yo tenía como 8 o 9 años.
La dificultad que tenía, por ejemplo, el maestro Barrado es que en ese entonces, pues la fotografía no es como la fotografía hoy, entonces por eso no salen muchos personajes en las fotos antiguas que él está representando en su plumilla, y no se pueden ver los personajes, pero esos lugares que aparecían ahí también tenían una vida en ese entonces, unas dinámicas. Esa que mostró del río, del balcón del río Guatiquía, casi un lugar festivo, ¿sí? Después por la noche seguramente pasaban otras cosas por allí, pero era un lugar muy concurrido, y ahora eso es solo un peladero. El puente quedó mucho más arriba. Ah, claro, llegó a que ese espacio se perdiera. Sí, esa es la transformación también por situaciones socioeconómicas que llegan a que es más, un pueblo mismo se puede morir si desvían la vía que llevaba al turismo o que llevaba una activación económica a ciertos lugares. Cuando deciden desviar la carretera y dejan por fuera un municipio, un pueblo, pues cambian muchas dinámicas y va cambiando las cosas. Entonces eso hace parte de todo esto. Yo quiero leer algunos de los comentarios de las personas, pues como para no dejarlos ahí como vistos, porque pues que falta de respeto. Mile Tatiana González dice: hermoso Alejandro, los ríos y los baldíos. Poner una pausa en el tiempo por medio de tus hermosas obras y ver años más adelante cómo ha cambiado nuestro alrededor y así nuestra vida. Gracias, Alejandro Salazar, obviamente, porque es un gran regalo para Casillas. Hermoso, me encanta lo que haces y Dios te bendiga. Sí, realmente, y aquí también destaca un poco el trabajo de Alejandro en la reconstrucción, en la reconstrucción de memoria de Acacias. De hecho, en la exposición de Arte en Cuarentena tuvimos una serie muy interesante que tiene de dibujos de esos personajes que hacen parte de la historia del pueblo de Acacias, que están ahí, que tal vez uno los conoce como el que cuidaba los carros siempre toda la vida en el pueblo, el que está ahí, que hacen parte de la historia, hacen parte de esa memoria colectiva, pero que a veces pasan desapercibidos. Y cuando alguna vez creo que a mi papá le pasó en Guaduas, cuando volvió y preguntó por uno de estos personajes así muy del pueblo, pintorescos, no, él murió hace 10 años, entonces como que, uy, o sea, él sintió como que se murió una parte de lo que yo concebía como un elemento fundamental de este pueblo, de Guaduas en este caso. Entonces, felicitaciones a Alejandro de parte de Mile. William Méndez, también Alejandro, bueno, trajo fans. Qué mejor arte que plasmar la memoria de nuestra niñez y nuestra juventud. Excelente los dibujos de los ríos y aquellos espacios baldíos. Jimmy nos dice: un saludo a Carolina Revelo. Me hizo acordar la primera vez que entré al llano vía Sogamoso Yopal. La primera vez que vi la llama de gas es intrigante y marca para siempre, porque mientras uno admira el paisaje hermoso, al mismo tiempo ve el gas ardiendo y sabes que va en contra de la naturaleza. Es una contradicción que queda muy marcada para siempre. Sí, aunque la obra de la llama de gas es de Daniela. Felicitaciones a Tila, excelente pintura, muy bien elegida la escena para tus pinturas y muy cotidiana. Yo aquí creo que ya cerramos, en ese momento es el 10º artista, bueno, no importa. Y pues esto es reinterpretaciones del paisaje llanero, que les repito, quería que se viera el trabajo y la interpretación que se tenían o que se tiene del paisaje por los mismos artistas de la región, que han vivido en la región, que conocen el territorio, que están ahí en contacto o que han estado en contacto en algún momento de su vida, como lo hace Felipe y como también lo hace Pablo, que ahora vive en Medellín, y Felipe está en Bogotá, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, correcto, entonces lo que quería era ver eso, y pues la verdad me siento muy satisfecho, y que sea este momento para agradecerles a todos los artistas que me colaboraron en la construcción de este relato, que para mí aún es muy corto, porque sé que hay muchos artistas que desde la Orinoquía están trabajando en diferentes obras, pero que por algún motivo de repente no pudo ser parte de esta exposición. Pero la idea es que se siga trabajando y seguir mirando de qué forma abrimos espacios para que
para que se vean estos trabajos, para que se vean sus obras y para que se dé un reconocimiento al trabajo que hacen los artistas, en este caso de la Orinoquía. El catálogo lo voy a publicar ahorita terminado la transmisión en la página de Arte y Conexión aquí en la fanpage, para que quienes quieran verlo con más calma y de repente leer lo que nos cuentan los artistas ahí en las fichas, lo puedan hacer. Si pueden revisar bien el catálogo, chévere que se tome el tiempo de compartirlo. Y a partir de mañana y hasta el 16 de octubre vamos a estar publicando todas las noches a las 7:45 por Facebook e Instagram de Arte y Conexión las obras que hacen parte de la exposición. Entonces, un día Felipe, un día Atila, un día Alejandro, un día Diani, un día todos van a tener un día para publicar sus obras. Y hasta el 16 va a estar la exposición. No sé, de repente de los artistas, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguna pregunta de parte de las personas que están escuchándonos? No, pues primero que todo agradecerle por la invitación. Es muy importante que se hagan todos estos movimientos para darle promoción al arte de la región. Hay muchos artistas por aquí que a veces no tienen espacios para poder mostrar su trabajo y sus perspectivas acerca de estos mismos temas que nosotros estamos tocando aquí. Hoy nos tocó a nosotros, mostramos nuestro punto de vista gracias a usted y esperamos que esto se siga produciendo. Mucho gusto, don Alejandro, don Pablo, don Felipe y ¿cómo es que se llama la chica? Diani. Ya, pues yo no los conocía, espero seguir viéndolos y seguir siguiendo sus obras para ir viendo pues esa proyección del arte. Y entonces a usted, Alejandro, también muchas gracias por esa invitación. Gracias, maestro. Muy chévere, muchas gracias. Igualmente un gusto volver a compartir con los que ya habíamos tenido el placer y conocer a los nuevos colegas. Alejandro, Diana, un gusto. Gracias, Felipe. Muy chévere el espacio. Alejandro Salazar, buenísimo volverte a ver y volver a compartir esas imágenes. Gracias, muy chévere. Bueno, les recuerdo que esta exposición Reinterpretaciones del Paisaje Llanero se dio gracias a que fue seleccionada en la convocatoria que se llama En Ruta, que es unas residencias que hacen la Fundación Espacio Periférico en apoyo del Ministerio de Cultura. Y gracias a eso pues también se pueden hacer estos espacios. Igual a los artistas del llano, mi gratitud. Arte y Conexión es un espacio abierto para los artistas de todo el mundo. De hecho, en la última exposición tuvimos artistas internacionales, tuvimos de 7 países, entonces me sorprende mucho, pero me parece grato que esto se convierta en un espacio que permita pues, que se pueda divulgar y reconocer el trabajo de los artistas. Creo que ya vamos cerrando. Alejandro, no sé si quieras... Bueno, no, pues desearte muchas felicitaciones por el trabajo. Si bien es un proyecto, digamos, de la Fundación liderado aquí desde Acacías, Espacio Periférico, con el Ministerio a través de Concertación, pues quería contarles un poco cómo funciona, cómo operaba esto. Alejandro pues fue uno de los becarios de la residencia. La idea era que estuviera aquí en residencia en sitio, pero pues por lo que conocemos la pandemia no se pudo, pero bueno, menos mal y gracias a la colaboración de todos ustedes se pudo dar, digamos, de una manera virtual. Hay otro residente también que es maestro Germán de Cali, haciendo un trabajo también espléndido a través de grabado, que también en esta semanita se va a dar como una charla finalizando. Yo les mando ahí los links para que también estén pendientes. Gracias, Felipe, por participar. A Atila, que pues un placer, no nos conocíamos. Mucho gusto. Diani, y bueno,
y a todos los que hacen parte del catálogo, que son 10 artistas, que pues no estuvieron todos, pero ahí queda la grabación. Muchísimas gracias y pues no, nada, pues, esperar a ver si nos volvemos a encontrar en otra dinámica. Sí, a mí me toca ir a Casillas porque me quedé con el guayabo de no poder ir a hacer la residencia. O sea, ¿qué guayabo hacer una residencia encerrado en la residencia de uno? Pero bueno, son cosas que pasan. Yo sí quiero nombrar uno a uno los artistas porque me parece que es muy pertinente hacerlo. Tenemos de nuevo Jimmy Avendaño, que estaba conectado, Felipe Barragán, Daniela Carreño, Atila Galindo, Pablo González, Jair Leal, Diani Martínez, Edgar Parrado, Carolina Revelo y Alejandro Salazar. A todos muchísimas gracias y a las personas que nos estuvieron escuchando y que pues nos aguantaron por hora y media casi. Muchas gracias por estar ahí, por su tiempo y esperamos verlos pronto con nuevos proyectos y nuevos trabajos. A los artistas, muchísimas gracias de nuevo y una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.